Una joven fugitiva que se atrevió a robarle la comida a un guerrero apache y terminó con su corazón. Lo que empezó con una traición, terminó con una promesa, y lo que parecía un encuentro fugaz, se volvió eterno. Era el verano más seco que había visto Arizona en años. El sol rajaba la tierra como si intentara partirla en dos. Las serpientes buscaban sombra bajo las piedras y ni los buitres querían volar. Fue en ese calor asfixiante que ella apareció, polvorienta, harapienta y desesperada. Nadie sabía su nombre, solo que venía del este, que escapaba de algo o de alguien. Caminaba sola, con las sandalias rotas y los labios partidos. Cada paso que daba era una súplica. Había cruzado ríos secos, campos de cactus y zonas de guerra entre tribus, sin más compañía que el eco de sus propios pensamientos. Hasta que lo vio a él, sentado bajo una roca grande, con un trozo de carne asada en la mano. El guerrero apache ni siquiera se inmutó al verla. Era alto, de hombros anchos, piel cobriza y ojos que parecían haber visto siglos. Su rostro era duro como el granito, y a su lado, un arco descansaba con la seguridad de quien sabe usarlo. Ella no pensó, no planeó, solo corrió. Corrió hacia él como corre el que no tiene mañana. Se abalanzó sobre la carne con las manos temblorosas y las uñas sucias. Lo único que pensaba era en sobrevivir, comer, respirar un día más. Pero antes de que pudiera morder, sintió el frío del cuchillo en su cuello. Él no gritó, no dijo nada, solo levantó la hoja con precisión. Los ojos de la joven se abrieron como platos. El aire se volvió espeso. Pensó que iba a morir ahí mismo, por un pedazo de comida, que esa sería su historia, la de una ladrona torpe que no llegó al final del camino. Pero entonces pasó lo impensado. El guerrero bajó el cuchillo y le extendió la carne. Ella lo miró, incrédula. Él no sonreía, no hablaba, solo le ofrecía el alimento como si fuera lo más natural del mundo. Con manos aún temblorosas, ella lo tomó. Mordió, masticó, tragó, y luego lloró. No por miedo, no por vergüenza, lloró porque era la primera vez en semanas que alguien la veía, y no la trataba como una amenaza. El guerrero se llamaba Tasi. En su lengua significaba luz que cae sobre la piedra. Y aunque no hablaba mucho, sus actos decían más que 1000 palabras. Ella supo en ese instante que no estaba frente a un hombre común. Tasi era el tipo de alma que el mundo moderno ya no entendía. Un espíritu antiguo, forjado por la tierra y el fuego. No le preguntó quién era ni por qué huía. Solo le indicó con la cabeza un pequeño claro entre los arbustos donde había un refugio de ramas y pieles. Ella lo siguió sin pensarlo. No porque confiara en él, aún no, sino porque por primera vez desde que huyó, alguien le ofrecía un lugar. Pasaron los días, y ella fue aprendiendo los silencios de Tashi, cómo tallaba las lanzas con precisión casi artística, cómo rastreaba huellas en la arena sin dejar las suyas, cómo podía detectar una tormenta con solo mirar el horizonte. No hablaban mucho, pero se entendían, y poco a poco, entre casas compartidas, noches junto al fuego y miradas largas, empezó a surgir algo más fuerte que la necesidad. Una noche, mientras las estrellas temblaban sobre el cielo de obsidiana, ella le preguntó su historia. Tasi no respondió de inmediato. Solo miró al fuego como si buscara en las brasas una verdad perdida. Y entonces, habló. Habló de una traición, de una mujer blanca, de una promesa rota, de una guerra que casi lo mata, no por las balas, sino por el amor que le arrancaron de cuajo. Y fue ahí, justo en ese momento, que la joven entendió que no era la única huyendo de fantasmas, porque Tasi también había amado, también había confiado, y también había perdido. Pero si él, con su corazón herido, había podido ofrecerle un trozo de comida, quizás también podría ofrecerle algo más, algo que ni ella misma se atrevía a soñar, un nuevo comienzo. Aquella noche marcó un antes y un después.
no por las palabras, sino por el silencio que vino después. Uno de esos silencios que no incomodan, sino que envuelven. Porque aunque las brasas se fueron apagando y los grillos tomaron el control del desierto, sus miradas seguían hablando. Ella, aún sin nombre para él, entendía por primera vez que Tasi no era simplemente un guerrero, era un sobreviviente. No de guerras externas, sino de aquellas batallas que se libran dentro del pecho. Y ella también era una. No podía dormir. Los recuerdos del orfanato, los gritos de su madrastra, la noche en que escapó por la ventana trasera mientras su padrastro dormía borracho con un cinturón en la mano. Todo eso volvía ahora, con más fuerza que nunca. Pero por primera vez, no estaba sola frente a esos monstruos. A pocos pasos, en la misma tierra fría, dormía alguien que no le exigía explicaciones. Los días siguientes fueron una danza lenta entre la desconfianza y la cercanía. Tachi seguía sin preguntar, pero observaba, y ella, aunque aún temía que en cualquier momento la echara, comenzó a recoger raíces, a hervir agua, a limpiar el campamento. Pequeños gestos que no pedían permiso ni buscaban perdón, solo una forma de decir, gracias por no matarme. Una tarde, mientras Tasi afilaba su cuchillo, ella se acercó con una flor silvestre que había encontrado entre unas rocas. No era nada especial, solo un detalle, pero él la tomó como si fuera oro. La colocó junto a una pequeña figura tallada en hueso que llevaba siempre en su bolso de cuero. Ella preguntó con los ojos. Él respondió con un susurro. Era de mi madre. Ese día fue la primera vez que él la tocó. No con deseo, sino con respeto. Le apartó suavemente el cabello de la frente y dijo, aquí también hay fuego. Ella no supo si refería al sol que la había quemado o a la rabia que aún llevaba dentro, pero le creyó. Al caer la noche, una tormenta eléctrica iluminó el cielo. El desierto se volvió otro mundo. Relámpagos arañaban las nubes, el viento rugía y la lluvia golpeaba como si intentara lavar todos los pecados de la tierra. Tuvieron que refugiarse juntos bajo la tienda improvisada, apretados, casi sin espacio para respirar. La cercanía hizo lo suyo. El calor de sus cuerpos se mezcló con el olor a tierra mojada y cuero. Y cuando ella tembló, no fue por frío, fue porque por primera vez en años sentía que estaba en casa. Él la envolvió con su manta y con una voz grave pero cálida le dijo, mañana iremos más al norte. Este lugar no es seguro por mucho tiempo. Ella no preguntó por qué. Sabía que Tasi vivía en constante movimiento, como si siempre estuviera huyendo de algo, o de alguien. Pero antes de dormir, él le pidió algo inesperado. Necesito saber tu nombre. Ella dudó. Era un nombre que había enterrado hacía tiempo, uno que le recordaba todo lo que había perdido. Pero lo dijo, casi en un susurro. Isabel. Tasi repitió el nombre en voz baja, como si lo probara en su boca por primera vez. Luego cerró los ojos. Isabel, en cambio, los mantuvo abiertos, mirando la lluvia que seguía cayendo afuera, y pensando si por fin había encontrado algo parecido a un destino. El viaje al norte comenzó al amanecer. Tasi no cargaba mucho, una lanza, un arco, un zurrón con carne seca y 2 mantas. Isabel llevaba apenas su ropa mojada, una pequeña navaja oxidada y la flor seca que él había guardado junto al talismán. Caminaban en silencio, pero sus pasos estaban sincronizados, como si ya supieran cómo moverse juntos sin estorbarse. El paisaje fue cambiando. La arena fue dando paso a colinas rocosas, más sombra, más viento. En una de esas pausas, mientras bebían de un arroyo, Isabel notó que Tasi tenía una cicatriz que le cruzaba la espalda. No era reciente. Parecía una herida profunda, mal cerrada. ¿Quién te hizo eso?, se atrevió a preguntar. Tasi no respondió de inmediato, pero luego, con voz grave, dijo, un hombre que decía amar a una apache. Y fue entonces cuando Isabel comprendió que no solo había sido traicionado en la guerra, lo habían traicionado en el corazón.
Fue un hombre blanco quien le arrebató la fe en las palabras, un hombre como aquel del que ella había huido. Y sin embargo, Tasi la aceptó. Le compartió su comida, le ofreció su refugio, su silencio, su confianza. Isabel no entendía por qué, pero sabía que tenía que averiguarlo, porque algo más profundo se estaba gestando entre ellos, algo que ni el desierto, ni las cicatrices, ni el pasado podrían enterrar. Isabel no volvió a preguntar por la cicatriz, pero desde ese momento, cada vez que lo miraba, ya no veía solo a un guerrero, veía a un hombre marcado, no por la guerra, sino por el amor. Y eso la aterraba, porque ella también había amado, aunque no con la intensidad de un fuego sagrado, sino con la desesperación de quien se agarra a cualquier rama mientras cae. Su primer amor había sido un chico de Boston, rico, impetuoso, encantador. Uno de esos que prometen mundos y solo dejan ruinas. Cuando lo encontró besando a otra, a una de sus amigas del orfanato, nada menos, entendió que el amor no era refugio, era trampa, veneno disfrazado de caricia. Por eso se había cerrado. Por eso, cuando Tasi la miraba como si pudiera ver lo que había detrás de sus ojos, ella se replegaba. No podía permitirse volver a caer, no otra vez. Pero cada día que pasaban juntos, el silencio dejaba de ser solo protección. Se transformaba en complicidad. Las miradas se alargaban. Las sonrisas, raras, sí, pero sinceras, empezaban a brotar como flores entre las piedras. Una noche, mientras acampaban cerca de una grieta en las montañas, Isabel se despertó con un grito. Había tenido una pesadilla. Volvía a estar en la casa. Volvía a escuchar la puerta romperse. Volvía a sentir el aliento de su padrastro borracho acercarse. Tasi se sentó junto a ella sin decir nada. Le ofreció agua. Le tocó la frente. Y cuando ella rompió a llorar, no intentó calmarla. No intentó entender. Solo dejó que llorara. Y en ese desahogo, algo se quebró. «No quiero tener miedo todo el tiempo», dijo ella entre sollozos. «Entonces quédate», respondió él. 2 palabras. Eso fue todo, pero dichas con una firmeza que derribó todas sus defensas. A la mañana siguiente, caminaron más lento, no porque estuvieran cansados, sino porque cada paso juntos empezaba a sentirse más seguro que el anterior. Pero la calma en el desierto es siempre efímera, una ilusión, porque el mundo de los hombres no perdona los encuentros improbables, mucho menos los que cruzan razas, lenguas y cicatrices. Al tercer día de viaje, vieron humo en el horizonte. No era un fuego natural, era una señal. Tasi frunció el ceño. Reconocía ese tipo de columnas. No eran de caza ni de ritual. Eran advertencias o trampas. «¿Qué es?», preguntó Isabel. «Alguien nos sigue». Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Sería su padrastro, un cazador de recompensas? ¿O quizás alguien del pasado de Tashi? No lo sabían, pero él aceleró el paso y por primera vez dejó de lado el silencio. «Si algo pasa, corre al norte. No mires atrás». «¿Y tú?». «Yo los detendré». Isabel sintió una rabia súbita. ¿Por qué siempre tenía que huir? ¿Por qué los hombres decían protegerla? ¿Pero la dejaban sola al final? «No, esta vez no. Si tú te quedas, yo también». Tashi la miró con una mezcla de sorpresa y respeto, pero no discutió. Esa noche no acamparon. Buscaron una grieta en la roca, se ocultaron entre arbustos secos y comieron en silencio. Isabel apretaba la navaja oxidada entre los dedos como si pudiera hacerle frente a cualquier amenaza con ese trozo de metal sin filo. Pero lo que realmente la protegía era su determinación. Al amanecer, un silbido cortó el aire, agudo, lejano, pero inconfundible. Tasi se tensó. «Es un hombre blanco», murmuró. «El sonido no es de nuestra gente». Isabel sintió que la sangre se le helaba. Podía ser él, el que la había perseguido por meses, el que juró matarla si no volvía. No lo sabían aún, pero estaban cerca.
El guerrero apache tomó su arco. Le entregó a Isabel una pequeña bolsa de cuero. Si no vuelvo, sigue el río. Encontrarás una aldea. Diles que vienes de parte de Tashi. No digas eso, le suplicó ella. No te vayas como si fueras a morir. Él la miró con una dulzura inesperada. Se inclinó y por primera vez la besó. No con pasión, sino con entrega. Como si, a través de sus labios, le dejara algo que ni la muerte pudiera robarle. Y luego se fue, entre los árboles, envuelto en el sol del amanecer, como un fantasma noble que protegía lo que amaba. Isabel se quedó sola, con el beso aún tibio en la boca, y una promesa que no sabía si iba a poder cumplir: esperar. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte cuando Tashi desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de promesas y miedo. Isabel quedó sola, acurrucada entre las sombras de la roca, apretando con fuerza la pequeña bolsa de cuero que él le había dado. Dentro, lo descubrió más tarde, había trozos de carne seca, una piedra tallada con símbolos tribales y un mechón de cabello trenzado. ¿De quién era? ¿Qué significaba? Lo desconocía, pero lo sostuvo contra el pecho como si fuera una armadura invisible. Los minutos se estiraban como serpientes bajo el sol. El calor comenzaba a apretar, y con cada chirrido del viento, Isabel sentía que su corazón se detenía. Cada rama que crujía era una amenaza, cada sombra que se movía, un enemigo. Y entonces, el disparo. Seco, lejano, pero inconfundible. Luego otro, y otro. Ella se levantó de golpe, sin pensar. Solo corrió. No hacia el norte, no hacia la aldea. Corrió en dirección contraria, hacia donde sabía que estaba Tashi, porque si él estaba peleando por ella, no podía quedarse quieta. No otra vez. No como cuando su madre cerró la puerta y la dejó al otro lado. No como cuando el juez la miró sin compasión y le dijo que el sistema haría lo mejor para ella. Number esta vez iba a pelear. Llegó a un claro rodeado de piedras y maleza, y allí, entre el humo y la sangre, vio lo impensable. Tashi estaba de pie. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sostenía su lanza como si fuera parte de su cuerpo. Frente a él, 3 hombres armados, blancos, sucios, cubiertos de polvo y odio. Uno ya yacía en el suelo sangrando por el cuello. Otro apuntaba con un rifle, temblando. El tercero era él, el padrastro de Isabel. Ella lo reconoció al instante. El sombrero de ala rota, la barba grasienta, los ojos inyectados en alcohol. El mismo que la golpeó, el que la vendió por deudas, el que prometió encontrarla y hacerla pagar. Y ahí estaba, frente a Tashi, gritando improperios, señalándola. ¡Ahí está! ¡Esa zorra me pertenece! ¡Dámela! Tashi no se movió. Solo levantó su lanza un poco más. El hombre del rifle disparó. La bala silbó, rozó el hombro de Tashi y se perdió entre las piedras. Pero el guerrero no cayó. Giró sobre sí mismo y arrojó la lanza con una fuerza sobrehumana. El proyectil atravesó el pecho del tirador. Isabel gritó, pero no por miedo, sino por asombro. El padrastro dio un paso atrás. Su pistola temblaba, pero no disparó. No aún. ¿Crees que puedes protegerla, indio maldito? Tú, un salvaje. Ella es mía. Y entonces, con voz tranquila, Tashi respondió: no es tuya, nunca lo fue. Fue la primera vez que Isabel lo escuchó hablar con tanta claridad. Y esas palabras no iban solo dirigidas al monstruo frente a ellos. Eran para ella también, para recordarle que su cuerpo, su historia, su destino, eran suyos, solo suyos. El disparo siguiente fue caótico. El padrastro disparó con los ojos cerrados, con más miedo que precisión. Tashi cayó de rodillas. Isabel gritó. Sin pensar, corrió hacia él. El pistolero apuntó otra vez, pero ella ya estaba sobre el guerrero, cubriéndolo con su cuerpo. No tenía armas, no tenía defensa, solo su voz. ¡Basta! Acaba conmigo si quieres, pero ya no tienes poder sobre mí. El hombre vaciló.
Dudó, no porque tuviera compasión, sino porque por primera vez la veía sin miedo. Y fue en ese segundo, ese suspiro entre el odio y la duda, cuando la flecha silbó desde los árboles. Se clavó directo en el cuello del padrastro. Él cayó hacia atrás como un saco de plomo. El polvo se levantó, el viento se detuvo. Silencio, silencio absoluto. Isabel giró. Un joven apache bajaba de una roca cercana. Tenía apenas unos años más que ella, con el rostro pintado y los ojos de águila. «Te lo debía, Tashi», dijo. Isabel miró a Tashi, que ahora sangraba por el costado. Ella lo sostuvo con desesperación, apretando la herida como podía. «No te vayas», le rogó. «No te atrevas a dejarme ahora». Él apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así logró susurrar. «No estoy yéndome, estoy volviendo. ¿A dónde?» ¿Qué significaban esas palabras? Isabel no lo sabía aún, pero mientras sostenía al hombre que había cambiado su vida, mientras el joven apache limpiaba la escena y el sol comenzaba a ocultarse, algo dentro de ella también volvía. Su valor, su voz y quizás su capacidad de amar. El joven apache que disparó la flecha se llamaba Nantán. Su rostro era afilado como piedra tallada, pero sus ojos no mentían. Había respeto, admiración y culpa. «Creí que no iba a llegar a tiempo», dijo mientras arrancaba la flecha del cadáver aún caliente. Tashi asintió débilmente. Sangraba mucho. El proyectil no lo había atravesado, pero se había incrustado en un costado, entre las costillas. Isabel presionaba con un trozo de tela arrancado de su propia ropa. Su respiración era agitada, pero firme. «Tenemos que llevarlo a un curandero», dijo con voz decidida. Nantán miró el horizonte. El sol bajaba rápido, y en el desierto, la noche no perdona. A 2 días de aquí vive una anciana, Totachi. Vive sola, pero aún sabe tratar heridas como nadie. «Entonces muévete», ordenó Isabel. «Guía el camino». Nantán no discutió. Ataron a Tashi a una improvisada camilla de ramas y cuero, y lo cargaron entre los dos. Isabel, con el rostro tenso y la espalda rígida, no se permitió ni un segundo de debilidad. Su mundo estaba concentrado en un solo objetivo: mantenerlo con vida. Durante el trayecto, entre tropiezos y sudor, Nantán comenzó a hablar. No con palabras vacías, sino con historias que le daban contexto a lo que Isabel había sentido, pero aún no comprendía. Tashi no es cualquier guerrero. Él fue uno de los mejores rastreadores del clan Todiné. Pero se alejó después de lo que le hicieron. «¿Qué le hicieron?», preguntó ella sin dejar de caminar. Se enamoró de una mujer blanca, una misionera. Juró protegerla. Ella lo traicionó, lo entregó a los soldados. Creyeron que había muerto, pero volvió. No para vengarse, sino para desaparecer. Las palabras se clavaron en Isabel como dardos, no solo por lo que decían, sino porque eran un espejo. Ella también había sido usada, también había amado ciegamente, y también había tenido que fingir su muerte para sobrevivir. Él no volvió a confiar en nadie, continuó Nantán, hasta ahora. Eso último no lo dijo como reproche, sino como un regalo. Como si le entregaran a Isabel una llave invisible que solo ella podía usar. Y lo entendió. No tenía que ganarse el corazón de Tashi, ya lo tenía. La noche cayó sobre ellos como un manto pesado. El frío les mordía los tobillos, pero no se detenían. Isabel se negó a dormir. Se negó a cerrar los ojos, porque cada segundo contaba. Cada parpadeo podía ser el último. Finalmente, al amanecer del segundo día, vieron humo saliendo de una pequeña choza entre las rocas. Era Totachi. La anciana era pequeña, encorvada, con el rostro cruzado de arrugas que parecían haber sido esculpidas por 1000 tormentas. No dijo ni una palabra cuando los vio llegar. Solo observó a Tashi, tocó su herida con los dedos manchados de tierra y asintió.
Déjenlo adentro. Y no hablen. Isabel obedeció sin protestar. Durante horas, la mujer aplicó ungüentos, le extrajo la bala con un cuchillo al rojo vivo y recitó cánticos que parecían salir del fondo de la tierra. Isabel se mantenía firme, al borde del catre, sin moverse. ¿Sobrevivirá?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Totachi la miró con ojos viejos, cansados, pero sabios. Su cuerpo sí, pero el alma, eso depende de ti. Isabel no entendió del todo, pero sintió el peso de esas palabras, como si todo lo que estaba por venir no dependiera del destino, sino de sus decisiones. Tassi durmió por 3 días. Durante ese tiempo, Isabel ayudó a la anciana, cuidó las heridas, cocinó raíces amargas, y cada noche se sentaba junto al guerrero con la misma flor seca que aún conservaba. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que mientras la flor no se deshiciera, él no se iría. El 4.º día, Tassi abrió los ojos. No dijo nada, solo la buscó con la mirada, y cuando la encontró, sonrió. Isabel soltó todo, la olla, la cuchara, el orgullo. Se arrodilló junto a él y con lágrimas en los ojos le dijo: «Pensé que te perdía». Él le tocó la mejilla y con voz apenas audible respondió: «Yo te encontré». Silencio. Un silencio lleno de promesas, pero el momento fue interrumpido por un sonido seco. Un tambor, lejano pero firme. Totachi se puso de pie como si la hubieran sacudido con un rayo. «¿Vienen? ¿Quiénes?», preguntó Isabel poniéndose alerta. Totachi la miró con una mezcla de temor y resignación. «Los del sur, guerreros de otra tribu, vienen por él y por ti, porque lo que hicieron en el desierto no pasó desapercibido. Y ahora sus nombres estaban grabados en el aire, como una amenaza o como una profecía». Los tambores seguían sonando, como si fueran el pulso de una tierra que no había olvidado las antiguas guerras. Cada golpe retumbaba en los huesos, y aunque venían de lejos, la anciana Totachi no tenía dudas. Los guerreros del sur ya estaban cerca. «Son los Achichi», dijo con voz áspera. «Ellos no olvidan la sangre». Isabel se quedó inmóvil, procesando esas palabras. «¿Por qué vendrían por nosotros? ¿Qué les hicimos?». Totachi la miró con dureza. «Tú no les hiciste nada». Pero él miró a Tashi, que aún reposaba, débil pero consciente. Hace años fue el único sobreviviente de una emboscada contra los Achichi. Su lanza mató a su líder. Ahora lo quieren de vuelta, muerto o arrastrado. Tashi intentó incorporarse, pero su cuerpo aún no respondía. Isabel lo detuvo. «No», dijo con firmeza. «No vas a enfrentarlos así. No otra vez». Totachi suspiró. Luego caminó hacia un rincón de su cabaña, apartó una manta y sacó un objeto cubierto de piel de venado. Lo desenrolló lentamente. Era un bastón tallado con símbolos en espiral, hueso incrustado y plumas negras atadas con hilo rojo. «Este es el bastón de visión. Te dará claridad, pero a un precio». «¿Qué precio?», preguntó Isabel. «El precio de recordar lo que duele y de ver lo que aún no ha ocurrido». La anciana encendió un fuego con hierbas que olían a tierra mojada y resina. El humo llenó la cabaña, espeso y casi vivo. Isabel ayudó a Tassi a sentarse junto al fuego. Totachi comenzó a recitar en su lengua ancestral. Isabel no sabía qué esperar, pero lo que ocurrió fue más poderoso de lo que jamás imaginó. Primero, todo se oscureció. Luego, aparecieron imágenes. No como sueños, sino como fragmentos reales de otro tiempo. Vio a Tassi de niño, corriendo entre árboles con otros niños apache. Luego, la emboscada, fuego, gritos, flechas, la muerte cayendo desde todas partes, y él, herido, apenas escapando por un río cubierto de sangre. Después vio a la misionera, una mujer blanca, cabello claro, ojos suaves. Tashi la miraba como si fuera la luna, pero luego, el engaño. Soldados entrando de noche, su cuerpo arrastrado por las botas del enemigo.
la traición de quien prometió amor, y por último, vio su propia cara, no como era ahora, sino como sería, con cicatrices nuevas, con lágrimas secas, de pie frente a una tumba sin nombre, y sola. El humo se disipó. Isabel jadeaba. Tasi sudaba frío. Totachi apagó el fuego. «Ahora ya sabes», dijo la anciana, «el dolor que ha sido y el que vendrá. ¿Entonces estamos destinados a morir?», preguntó Isabel, apenas conteniendo las lágrimas. Totachi negó con la cabeza. «Nadie está destinado a morir, pero algunos están destinados a resistir». Fuera de la cabaña, los tambores cesaron. En su lugar, un silbido agudo rompió el aire. Era un llamado, un desafío. Tasi, aún herido, tomó aire profundamente. «No podemos correr», dijo. «Ellos seguirán hasta que uno de los dos caiga». «Entonces no pelees solo», respondió Isabel. «No tienes armas», dijo él con una sonrisa débil. «Tengo más que eso. Tengo razones». Tasi asintió. Por primera vez, sin intentar protegerla, sin negarle su derecho a luchar. Esa noche, prepararon todo lo que pudieron. Totachi entregó a Isabel un cuchillo sagrado, con el mango cubierto en cuero y hueso de coyote. «Fue de mi hermana. Nunca falló con él en la mano». Ella lo aceptó con reverencia, no por el objeto, sino por lo que representaba: confianza. La madrugada trajo la brisa, y con ella, la sombra de los Achichi, 4 hombres, altos, pintados de rojo y negro, con las lanzas preparadas y los ojos como carbones encendidos. No hablaban, solo caminaban, seguros de que nadie podría detenerlos. Tashi se sostuvo en pie, temblaba, pero no retrocedía. Isabel se puso a su lado. La sangre le martillaba en los oídos, pero no dio un solo paso atrás. Los guerreros se detuvieron frente a ellos. Uno, el más alto, con una pluma blanca sobre la cabeza, levantó la voz. «El que mató a nuestro líder debe pagar con su sangre». Tasi alzó la cabeza. «Ya pagué, con años de exilio, con sueños rotos, con silencio». «Eso no basta», dijo el guerrero. «Queremos su alma, y la de la extranjera que se atrevió a tocar lo sagrado». Isabel apretó el cuchillo. «Entonces vengan por ella», dijo. Los 4 hombres se tensaron, se lanzaron, pero lo que no esperaban era que aquella mujer, que llegó hambrienta, rota y sin nombre, ahora peleara con la furia de 1000 tormentas y el amor de alguien que ya no tenía nada que perder. El primero de los guerreros Achichi llegó corriendo como un rayo, la lanza apuntando directo al corazón de Tashi, pero Isabel se interpuso, no por instinto sino por decisión. Con un giro del cuerpo, desvió la embestida. El filo de su cuchillo raspó la madera de la lanza. No fue una defensa perfecta, pero fue suficiente. El guerrero trastabilló. Tasi aprovechó el segundo de duda. Giró sobre su pie herido. Hundió el hombro en el pecho del enemigo y lo derribó. La batalla había comenzado. Totachi observaba desde la entrada de su choza. No intervenía, no podía. Solo cantaba en voz baja, con los ojos cerrados y el tambor entre las piernas, marcando un ritmo ancestral que ya no se escuchaba en las aldeas, pero que aún hablaba al espíritu de los verdaderos guerreros. El segundo atacante no cometió el mismo error. Rodeó el claro buscando un punto débil. Lanzó una piedra, pequeña pero certera. Dio justo en la herida de Tasi. Él cayó de rodillas, jadeando. El enemigo sonrió. Y fue entonces cuando Isabel se lanzó. No lo pensó, no midió consecuencias, solo se lanzó. El cuchillo de Totachi se hundió en el abdomen del guerrero con un sonido seco, como el de una rama que se quiebra. Él se dobló sobre sí mismo, sorprendido. Isabel no esperó a ver si estaba muerto. Lo empujó con todas sus fuerzas, sacó el arma y giró justo a tiempo para ver al tercero arremetiendo hacia ella. Este era distinto, más joven, más rápido, más cruel. Saltó sobre ella con un hacha de piedra. Isabel rodó por el suelo,
esquivando por centímetros. El hacha golpeó la tierra, levantando polvo y piedras. Se levantó jadeando. El cuchillo ya no estaba en su mano. Lo había perdido en la caída. El guerrero se acercaba, y fue entonces que Tashi, desde el suelo, lanzó su bastón sagrado. No era un arma letal, pero golpeó al atacante en la cara. Sangre, duda, una pausa, suficiente para que Isabel volviera a lanzarse sobre él, esta vez con las manos desnudas. Gritó como no lo había hecho nunca, un grito que arrastraba todas sus rabias, sus miedos, sus noches de soledad. Apuñaló con una piedra puntiaguda directo al cuello. El guerrero cayó, sacudiéndose. Se ahogó en su propia sangre. Quedaba uno, el líder, el de la pluma blanca, y no se había movido. Observaba. Tashi logró incorporarse con la ayuda de un bastón. Sangraba. Respiraba con dificultad, pero estaba en pie. El líder dio unos pasos hacia él, lento, majestuoso. Desenfundó una daga ceremonial, curva, tallada con símbolos que Isabel no conocía, y la clavó en el suelo. «Has probado tu honor», dijo en apache. Tashi no respondió, solo respiraba. «No te mataré hoy», continuó el guerrero. Pero el sur no olvida, solo posterga. Se volvió hacia Isabel. «¿Y tú, extranjera? Llevas fuego en los ojos, fuego y muerte, pero también raíz. Te has ganado un nombre». Isabel no entendía las palabras, pero entendió la mirada y entendió el gesto. El guerrero se inclinó ligeramente, la pluma blanca cayendo hacia el suelo. Luego se marchó, solo, sin prisa, como si supiera que el futuro los volvería a cruzar. Totachi dejó de cantar. El silencio volvió al claro, solo interrumpido por la respiración entrecortada de los vivos y la quietud definitiva de los muertos. Isabel cayó de rodillas, no por cansancio, no por dolor, sino porque la rabia que la había sostenido ya no estaba. Y sin ella, no sabía qué quedaba. Tashi se acercó tambaleando. Se arrodilló frente a ella. No dijo nada. Solo la tomó de la nuca y apoyó su frente contra la suya. Así se quedaron, guerrero y forastera, llenos de sangre, ceniza y algo que empezaba a parecerse a paz. Totachi fue la primera en hablar. «La guerra ha terminado», dijo. «Pero ahora comienza otra más difícil: quedarse». Isabel la miró. «¿Qué quiere decir?». La anciana señaló al cielo. Un halcón daba círculos en lo alto. Cuando el alma de un guerrero encuentra descanso, lo único que puede romperlo es el miedo a vivir en paz. Tashi suspiró, y entonces lo dijo, sin adornos, sin fuerza, pero con verdad. «No quiero seguir huyendo». Isabel lo miró, le tomó la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de correr. «Entonces no huyas, quédate, conmigo». Y por un momento, el desierto dejó de ser un lugar de muerte. Fue un hogar. Pero aún quedaba algo, una pregunta, un vacío. «¿Y ahora?», preguntó Isabel. Totachi sonrió y miró al horizonte. «Ahora, ustedes deben encontrar el lugar donde el amor no es una amenaza, sino un regreso». Las cenizas de la batalla aún flotaban en el aire, pero en el corazón de Isabel, algo nuevo comenzaba a brotar. No era paz todavía, ni siquiera esperanza. Era algo más primitivo, la sensación de haber sobrevivido, y de que tal vez merecía algo más que eso. Los cuerpos de los guerreros fueron enterrados al amanecer. Totachi guió la ceremonia, cantó a los espíritus de la tierra y al viento del sur. Isabel no entendía las palabras, pero comprendía la intención. Honrar incluso al enemigo, porque el verdadero poder no era vencer, era no perderse en la victoria. Tashi permaneció en silencio, de pie a pesar del dolor. Isabel le sostuvo el brazo en todo momento, no por debilidad, sino porque por primera vez, él se dejaba sostener. Esa mañana la anciana los reunió frente al fuego. «El desierto les ha dado una segunda vida», dijo.
pero la tierra no guarda a los que no saben qué hacer con ella. No entiendo, confesó Isabel. Totachi asintió, con paciencia. No puedes quedarte aquí, ni con él. No mientras solo sean dos almas heridas buscando sombra. Deben caminar, buscar la montaña de los nombres. Allí decidirán si están juntos, o solo atados por el miedo. ¿La montaña de los nombres?, preguntó Tasi con voz baja. Sí, allí los antiguos iban a dejar sus cargas. Cada uno grababa su nombre en piedra. Si el viento no lo borraba en 7 días, se quedaban. Si desaparecía, seguían viajando. Isabel intercambió miradas con Tasi. No hacía falta discutir. No había temor, solo una comprensión silenciosa. Debían ir. No porque lo ordenara la anciana, sino porque ambos sentían que no podían empezar de nuevo si aún llevaban a cuestas los restos del pasado. Esa noche, descansaron en la choza por última vez. Tashi aún caminaba con dificultad, pero sus ojos volvían a brillar. Isabel lo cubrió con una manta, le limpió la frente con agua de aloe, y cuando él tomó su mano, la sostuvo por horas, sin decir palabra. Por primera vez desde que se conocieron, durmieron profundamente, uno al lado del otro, sin cuchillos bajo la almohada ni sobresaltos nocturnos. Solo el leve rumor del viento y el crepitar del fuego. Al alba, Totachi los despidió con un colgante de hueso y plumas negras. «Esto no es un amuleto», dijo, «es una advertencia. El amor verdadero es el más peligroso de los caminos, porque no mata, pero revela todo lo que uno quiere ocultar». Caminaron durante días. El desierto cambió con ellos. Ya no era un enemigo, no era el espacio vacío que intentaba tragárselos. Era un maestro, un espejo, donde el calor les enseñaba a compartir el agua, donde el silencio les enseñaba a escuchar sin interrumpir, donde las estrellas les recordaban, noche tras noche, que por más perdidos que estuvieran, no estaban solos. La montaña apareció al 6.º día. No era grande, pero tenía presencia, como si todas las historias no contadas de la región durmieran en sus grietas. «Aquí es», dijo Tashi. Isabel asintió. No necesitaban confirmación, lo sentían. Buscaron una roca plana, se sentaron, encendieron un pequeño fuego y entonces, juntos, tallaron sus nombres. No los nombres que les dieron al nacer, sino los que eligieron ahora. Los que representaban lo que eran el uno para el otro. Tasi talló Tasai, la forma más antigua de su nombre, pero le agregó un símbolo de raíz. Isabel talló Salen, un nombre que había escuchado una vez en un sueño. Y al final, dibujó la silueta de una llama, fuego y raíz, movimiento y permanencia. La piedra guardaría sus marcas durante 7 días. ¿Y si el viento las borra?, preguntó Isabel mientras recogía ramas para el fuego nocturno. «Entonces seguiremos caminando», respondió Tasi. «Pero no sin ti. Esa noche no hicieron el amor. Hicieron algo más raro, más íntimo. Se rieron, se contaron historias absurdas, se burlaron del primer día que se vieron». Tachi imitó el rostro de Isabel cuando ella lo intentó robar. Isabel fingió ser una curandera gruñona. Rieron hasta que las costillas dolieron y las lágrimas brotaron. «No sabía que podías reír», dijo ella, asombrada. «Tampoco tú», respondió él. Y entonces, sí, se besaron. Largo, suave, sin la urgencia de quien teme que el mundo se acabe mañana, sino con la certeza de que, pase lo que pase, ya no eran los mismos. Pero al amanecer, el viento sopló fuerte, tan fuerte, que parte del polvo cubrió la piedra. Isabel corrió. Tasi fue tras ella. Los nombres seguían ahí, pero apenas, porque incluso el viento, cuando sopla con fuerza, no destruye lo verdadero, solo pone a prueba su permanencia, y el amor estaba a punto de enfrentar su mayor tormenta. El viento no había borrado sus nombres, pero algo en el aire anunciaba que esa calma no duraría. En el horizonte, el cielo se oscurecía no con nubes,
sino con sombras del pasado. Tasi lo supo primero, la forma en que los pájaros volaron de repente, el olor del aire, el sonido grave del silencio. Isabel no lo vio venir, pero él sí, y su rostro cambió. «Van a venir», dijo. «¿Quiénes?» «Los del este. No son Achichi. Son los que antes me querían muerto. Los que creen que traicioné a mi clan por ti». Isabel lo miró con rabia contenida. «¿Y lo hiciste?» Tasi sostuvo su mirada. No había miedo, ni arrepentimiento. «Sí, y lo volvería a hacer». Ella se giró, tragando saliva. No por la confesión, sino por lo que significaba. El pasado no se había quedado atrás. Lo seguía como una sombra, esperando el momento exacto para reclamar. Esa noche no hubo risa, solo preparación. Tasi recogió sus armas, las que aún podía cargar. Isabel afiló cuchillos con manos temblorosas. Sabía pelear, pero no por amor, no por alguien más. Siempre había sobrevivido por sí misma. Ahora era distinto. «Podemos huir», dijo ella con voz baja. Tasi negó. «Number, si corremos ahora, siempre estaremos huyendo. ¿Y si morimos luchando? ¿Qué sentido tuvo?» Él se acercó, le puso una mano en la nuca. «Amarte fue lo primero que tuvo sentido». Las palabras fueron una daga, no por el dolor, sino porque abrían un lugar en su pecho que Isabel nunca había dejado expuesto. Allí donde las pérdidas anteriores habían construido un muro. No respondió. No podía. Esa madrugada, antes de que el enemigo llegara, algo cambió entre ellos. Tasi tomó la pluma negra que Totachi les había dado y la colocó sobre la piedra donde estaban sus nombres. «Si sobrevivo», dijo, «la pluma seguirá ahí. Si no, vuela con ella». Isabel lo miró fijamente. «No me pidas que me vaya sin ti. No te pido eso, solo prométeme que no olvidarás lo que somos». Ella no respondió, pero el silencio fue promesa suficiente. El ataque llegó con la luz del alba, silencioso, implacable. 5 hombres, ropa de piel curtida, rostros pintados de negro. No gritaban, no rugían, solo avanzaban como espectros del pasado que habían cruzado el desierto no para matar, sino para reclamar lo que creían suyo. El primero fue recibido con una trampa que Isabel colocó entre las piedras. Una cuerda se tensó y una lanza improvisada atravesó su muslo. Gritó, cayó. Los otros no se detuvieron. Tasi se enfrentó al segundo con la daga curva. Peleaban con furia contenida, no como enemigos, como hermanos distantes que ahora tenían cuentas que saldar. Isabel gritó, lanzó piedras, clavó un cuchillo en el costado de un tercer atacante que intentaba rodearlos, pero eran muchos. Y ellos dos, solo eran 2. Una lanza rozó el costado de Tasi, cayó de rodillas. El cuarto guerrero alzó su arma, e Isabel saltó sobre él, no con rabia, con desesperación. Lo mordió, lo arañó, lo pateó hasta que cayó. Pero mientras lo hacía, el último llegó por detrás, y lo vio todo Totachi. Sí, porque la anciana no había regresado al poblado. Ella sabía que este momento llegaría, sabía que habría un juicio final. Apareció de entre las rocas, lenta, como si el tiempo no tuviera dominio sobre ella. ¡Basta!, gritó con una voz que no admitía réplica. El último guerrero se detuvo. Era joven, tendría 18, tal vez menos, y en sus ojos, miedo. «Tu lucha no es con ellos», dijo Totachi, «es con el espejo. ¿Quién eres tú si no puedes perdonar?» El joven dudó, y en esa duda, todo cambió. Uno a uno, los demás empezaron a retroceder. No por miedo a Tasi, ni a Isabel, sino porque en la voz de la anciana, algo ancestral hablaba. Algo que recordaba a todos que el odio envejece, pero el amor transforma. Los atacantes se retiraron, lentos, cansados, como si ya no supieran por qué habían venido. Isabel cayó de rodillas. Tasi la sostuvo, y Totachi se acercó. Les tocó la frente a ambos.
Sobrevivieron otra vez. Pero no se equivoquen. Esta no fue una victoria, fue una advertencia. ¿De qué?, preguntó Isabel exhausta. De que el amor verdadero no solo se defiende con armas, se construye con decisiones. Y ahora deben tomar una. Tassi tragó saliva. ¿Qué decisión? Totachi los miró y pronunció la sentencia que los marcaría para siempre. Separarse o fundar algo más grande que ustedes, un lugar donde otros como ustedes puedan quedarse. El fuego ardía abajo, como si supiera que esa noche no había espacio para el calor. Totachi, sentada frente a ellos, no parpadeaba. La decisión debía tomarse antes del amanecer, porque si no elegían, el desierto lo haría por ellos. Fundar algo más grande que nosotros, repitió Isabel en voz baja. ¿Cómo se hace eso? La anciana la observó con una mezcla de compasión y firmeza. Recogiendo lo que nadie más quiere, sanando lo que otros desechan, levantando hogar donde antes solo hubo ruina. Tassi pasó los dedos por su daga, la misma con la que alguna vez pensó defender su orgullo. Ahora ya no estaba tan seguro de que valiera tanto como antes. ¿Quién vendría a este lugar?, preguntó él. No tenemos nada, solo polvo y cenizas. Eso es precisamente lo que atrae a los que no tienen dónde caer, dijo Totachi. Porque el que ha perdido todo reconoce el valor de un refugio, aunque sea pequeño. Isabel se levantó. Caminó hacia la piedra donde sus nombres aún estaban grabados. La pluma negra seguía allí, quietecita, como si no se atreviera a moverse. No sé si puedo ser eso para alguien más, confesó. Yo solo aprendí a huir. Pero ya no huyes, respondió Tassi desde atrás. Estás aquí, conmigo. Y si yo puedo luchar, tú puedes quedarte. La frase no era una súplica, era una invitación. Isabel se giró con lágrimas en los ojos. ¿Y tú quieres quedarte? Sí, pero no solo por mí. Quiero que esto sea algo, que lo que sobrevivimos tenga un eco. Totachi se acercó con una pequeña bolsa de cuero. Dentro, semillas de mezquite, de jojoba y un puñado de maíz ancestral. Plántenlas, no porque vaya, era presencia. Como si alguien estuviera observando, midiendo, tomando notas sin mostrarse. Era el mismo aire que había respirado cuando los soldados marchaban en Nuevo México. Cuando los uniformes llegaban primero y las palabras después. Tassi también lo notó, pero no dijo nada. El asentamiento de Salem seguía creciendo. Ya eran 20, luego 33. Algunos niños habían nacido allí, y otros aprendían a decir sus primeras palabras bajo la sombra del gran mezquite que habían plantado entre todos. Pero entonces llegaron los forasteros. Montaban caballos grandes, vestidos con camisas claras, sombreros de ala ancha y botas relucientes. Tenían mapas y fusiles. El primero se presentó como el capitán Clay Dandridge, con un acento tejano marcado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buscamos establecer líneas de comercio, dijo. No venimos con guerra, sino con oportunidades. Pero Isabel lo sabía bien. Donde llegaban las oportunidades, pronto llegaban las órdenes, las imposiciones, los cercos. Y después, el despojo. ¿Quién les dio permiso para levantar este asentamiento?, preguntó el capitán, observando con atención las chozas, las acequias y la pequeña escuela improvisada. Isabel cruzó los brazos. Nadie. Esta tierra no era de nadie, solo del sol y del viento. Bueno, ahora pertenece a la jurisdicción de Nuevo México, por decreto del gobernador territorial. Tassi se adelantó, firme. ¿Y ese gobernador alguna vez pisó estas arenas? ¿Alguna vez sangró aquí? Dandridge sonrió. No necesita hacerlo. La ley es la ley, y ustedes no están en ella. Hubo un silencio tenso. Uno de los colonos apuntó hacia el poste donde aún colgaba la pluma negra, ahora envejecida por el sol. ¿Qué significa eso?, preguntó. Tassi respondió. Que aquí nadie es propiedad de nadie. El colono rió,
Pero Dandridge no. «Les damos 3 semanas para evacuar», dijo ya sin sonrisa. «Después de eso, vendrán los ingenieros y luego, el ejército». Isabel sintió que el corazón se le detenía. Otra vez venían a quitarlo todo. Pero ahora no era solo su historia. Era la de muchos, niños, ancianos, mujeres que por fin volvían a dormir sin sobresaltos. Cuando los forasteros se alejaron, el consejo del pueblo se reunió bajo el gran mezquite. «¿Vamos a pelear?», preguntó uno de los jóvenes con un arco en la espalda. «¿Nos rendimos?», preguntó una madre abrazando a su hijo. Todos miraron a Isabel. Ella tragó saliva. Nunca había sido jefa, ni líder, pero sí sabía algo. Cuando uno no elige, otros eligen por ti. «No vamos a entregar lo que sembramos», dijo, con voz segura. «Pero tampoco vamos a morir en una guerra desigual. Si vamos a quedarnos, vamos a organizarnos». Tassi la apoyó. «Ellos tienen armas, pero nosotros tenemos algo que ellos no: raíces. Y cuando las raíces son fuertes, no hay viento que arranque el árbol». Pasaron los días. Salem se transformó en una pequeña fortaleza, no de piedra, de comunidad. Los niños aprendieron señales con espejos y cuernos de viento. Se reforzaron los canales para esconder alimentos y agua. Se cavaron zanjas que parecían parte del paisaje, pero eran trampas. Pero no era solo defensa. Isabel viajó con Totachi a otras aldeas. Habló con mujeres que también habían sido desplazadas, con hombres que habían abandonado la lucha porque creían que no había futuro. Y les contó sobre Salem, no como refugio, sino como inicio. Algunos vinieron, otros solo escucharon. Pero algo se sembró. Dandridge volvió antes de lo esperado, esta vez con 20 hombres, algunos de uniforme, otros con mirada de caza. «Se les acabó el tiempo», dijo sin bajar del caballo. Isabel dio un paso al frente. «No vamos a irnos». «Entonces, serán considerados insurgentes». «No somos insurgentes», dijo Tassi. «Somos fundadores». Dandridge rió, por primera vez en días. «¿Fundadores? Eso suena bonito, pero no detendrá las balas». Y entonces sucedió lo inesperado. Del otro lado del cañón, desde un risco, se escuchó un cuerno de viento, luego otro y otro, decenas. Isabel sonrió. «No estamos solos». Dandridge frunció el ceño. Desde los riscos y las dunas aparecieron figuras, hombres y mujeres de otros clanes, de otras tribus, algunos con tambores, otros solo con rostros pintados. No venían con armas, venían con presencia, y eso fue suficiente. Dandridge retrocedió. «Esto no ha terminado», dijo. «No», respondió Isabel. «Apenas comienza». Esa noche, el fuego del centro ardió como nunca, porque habían resistido sin disparar una sola flecha, porque por primera vez alguien más los había respaldado. Pero nadie celebraba demasiado, porque sabían que Dandridge volvería, y la próxima vez, con algo peor que hombres, con papeles, con decretos, con ley escrita en tinta ajena. Isabel observó el cielo, junto a Tassi. «¿Qué haremos si vuelven con más?» «Haremos historia», respondió él. Y en el rostro de ella, una llama, no de miedo, de destino. Pero el destino, como el desierto, es impredecible. Y a la mañana siguiente, la primera bala no vino de un soldado, sino de alguien dentro de Salem. Porque no todos querían quedarse. No todos creían en el sueño. La mañana siguiente tenía un silencio raro, como si el viento caminara de puntillas entre las chozas, como si las aves hubieran olvidado cómo cantar. Isabel salió de su cabaña con el presentimiento en la garganta. Tassi ya estaba afuera, afilando una lanza corta, más por costumbre que por necesidad. El aire olía distinto, y entonces se escuchó ¡pac! Un solo disparo, segundo, solitario, pero definitivo. El grito vino después. Era un joven, uno de los que habían llegado hace apenas una luna. Su nombre era Kelem y sostenía en brazos a su hermana pequeña, con sangre en la frente. Isabel corrió.
La niña aún respiraba, pero apenas. Tasi se lanzó hacia el borde del asentamiento. Los rastros llevaban al campo de cactus. Lo encontraron ahí, temblando, con el rifle de un forastero en las manos. Era Karsh, el curtido hombre de rostro pálido que había llegado desde los bordes del Colorado. Decía que buscaba redención, pero ahora sus ojos no mostraban remordimiento, solo miedo. Ella me vio, balbuceó. Me vio esconder la carta. ¿Qué carta?, preguntó Tashi, apretando los puños. La carta de Dandridge. La respuesta que le di sin decirles a ustedes. Iban a dejarme quedarme si les entregaba los nombres de los líderes. Isabel sintió cómo se le helaba la espalda. El traidor. No venía de fuera. Había comido con ellos, dormido bajo su fuego, y vendía sus nombres a cambio de una falsa promesa de vida. No quería herirla, lloraba Karsh, solo asustarla. Pero el balazo no entendía de intenciones. Tasi lo desarmó. Lo amarraron a un poste del centro, no por venganza, sino por juicio. La comunidad se reunió. Muchos no sabían qué hacer. Nunca habían enfrentado algo así. El enemigo había cruzado el umbral, con rostro conocido. ¿Lo matamos?, preguntó uno. ¿Lo echamos al desierto?, propuso otro. Isabel miró a Totachi, que se mantenía en silencio, como si esperara la última palabra de alguien más. Lo juzgaremos, dijo Tasi finalmente, pero no con la rabia del momento, con la justicia que queremos defender. Durante 3 días nadie le habló. Karsh comía pan seco y agua. La niña, afortunadamente, sobrevivió, pero el disparo le dejó un ojo sin luz. El 4.º día, Karsh confesó todo. Había mantenido correspondencia secreta con los colonos. Les había descrito cómo estaba organizada Salem, cuántos hombres sabían pelear, cuánta agua almacenaban. Lo había hecho por miedo a volver a perderlo todo. Fui cobarde, dijo, pero no quise traicionar, solo sobrevivir. Y eso hizo temblar a todos, porque era una verdad incómoda. En Salem, muchos estaban allí no por valentía, sino por huida, por necesidad. Y si no cuidaban el tejido, la comunidad podía quebrarse desde dentro. Finalmente, el consejo habló. Isabel, con la voz más firme que había tenido en su vida, dictó la decisión. Karsh no morirá, pero tampoco se quedará. El desierto decidirá si merece otra oportunidad. Le dieron una cantimplora, una manta, y lo dejaron partir al amanecer. No por piedad, sino por memoria, para que todos recordaran que hasta los cimientos más fuertes pueden ser corrompidos por el miedo. Tasi no habló en todo el día. Al anochecer, mientras el fuego ardía, Isabel se le acercó. ¿Hicimos bien? No lo sé, respondió él sin mirarla. Pero hicimos lo que somos, y eso, ahora, es más importante que tener la razón. Ella asintió. La niña, que ahora usaba un parche hecho de tela azul, caminó hacia ellos con un dibujo. Era un fuego, un árbol, y muchas manos unidas. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel sonriendo. Salem, respondió la pequeña, antes de la bala, y ese fue el golpe más profundo, porque entendieron que no bastaba con resistir. Había que sanar, había que reconstruir la confianza, la inocencia. Se reunieron nuevamente, y esta vez, no para defenderse, sino para recordarse. Hicieron un ritual antiguo, de humo, de salvia, de palabras. Cada miembro compartió su mayor miedo. Uno dijo, temo volver a matar. Otro, temo ser abandonado otra vez. Isabel, temo convertirme en la misma violencia de la que escapé. Y así, uno por uno, vaciaron los miedos en el fuego. No para borrarlos, sino para verlos, nombrarlos y seguir. Pero no pasó mucho antes de que llegara la siguiente señal. Una carreta, con banderas, escoltada por jinetes, y una carta, con el sello oficial del territorio. Era una orden de evacuación definitiva, avalada por Washington, sellada por el nuevo gobernador. Les daban 7 días,
7 días para desaparecer, o serían removidos con fuerza legítima. Isabel la leyó en voz alta. El silencio fue absoluto, hasta que una voz, pequeña, infantil, rompió el hielo. ¿Otra vez quieren quitarnos el fuego? Tassi se levantó. Esta vez, no lo permitiremos. Pero la resistencia no sería con lanzas ni discursos. Isabel tenía un plan, uno que pondría todo en riesgo, incluso su amor por Tashi. Porque para salvar Salem, tal vez tendría que perderlo todo. 7 días. Era el tiempo que les quedaba. Lo que alguna vez fue un hogar, ahora era un reloj de arena al revés. Cada grano era una decisión, y cada decisión podía costar vidas. Isabel no durmió esa primera noche, Tassi tampoco, pero no estaban juntos, no esta vez, porque, aunque compartían el amor, la estrategia los había separado. No podemos enfrentarlos de frente, dijo Isabel en la última reunión del consejo, pero tampoco vamos a desaparecer sin ser vistos. Había pasado los últimos días escribiendo mapas, rutas, nombres, cada detalle del terreno, cada punto ciego en la vigilancia militar, porque si iban a quedarse, tendrían que hacerlo en las sombras, al menos por un tiempo. Su plan era audaz: evacuar a todos los más vulnerables en la noche número 6, hacia un segundo campamento oculto, 3 valles al norte, un sitio que solo conocían ella, Totachi y 2 ancianos. Mientras tanto, un grupo reducido encabezado por Tashi simularía la evacuación oficial, dejando rastros visibles y chamuscando las cabañas para engañar a los colonos. Les haremos creer que obedecimos, explicó Isabel, pero solo nos moveremos. Debajo de su mirada, no todos estuvieron de acuerdo. ¿Y si nos descubren?, preguntó una joven madre. Entonces nos exterminan, dijo un anciano. ¿Y si simplemente peleamos, aquí y ahora? Isabel cerró los ojos. Cada opción era un abismo, pero el suyo tenía una cuerda. No queremos convertirnos en lo que ellos temen, respondió. Vamos a resistir sin desaparecer y sin matar. Tachi no habló, solo asintió, pero esa noche, cuando estuvieron solos, explotó. ¿Y si no funciona, Isabel? ¿Y si todo esto es solo un sueño tuyo? ¿Y si te arrastras tú misma a la muerte? ¿Y a mí también? Ella lo miró, dolida. Tú no crees en esto. Creo en ti, dijo. Pero también tengo miedo. Y tú pareces invulnerable. Ella respiró hondo. Por primera vez, no como la mujer que todos seguían, sino como la que también temía. No soy invulnerable, me muero de miedo. Pero si no intento algo, si no lucho como creo que debo, entonces ya estamos muertos. Hubo un silencio. Tassi acarició su mejilla. Si morimos, que sea juntos. Number, si morimos, que sea libres. Durante los siguientes 5 días, trabajaron sin descanso. Se cavaron escondites. Se marcaron árboles con señales secretas. Se empacó comida seca. Totachi entrenó a los más pequeños para moverse en fila sin ruido. Y cada noche, bajo el mezquite, alguien contaba una historia, porque la memoria era otra forma de lucha. La noche número 5, Isabel habló con la niña del parche en el ojo. ¿Tienes miedo? Sí, respondió. Pero también tengo ganas. ¿Ganas de qué? De ver cómo se ve el mundo, cuando no nos están persiguiendo. Isabel la abrazó, y ahí entendió que no podía fallar. No por ella, no por Tachi, sino por esa niña que soñaba con un mundo que aún no existía. La noche número 6 llegó como un suspiro que no quería salir. Silenciosa, larga, llena de miradas que decían, te quiero sin palabras. Isabel lideró el grupo de los que se irían primero, los niños, los ancianos, los enfermos. Cada paso entre la arena era una promesa, cada rama que se rompía, un posible final. Totachi fue el último en cruzar el arroyo hacia el segundo campamento. Cuando miró atrás, Salem era solo una silueta, una idea. Mientras tanto, Tashi y su grupo hicieron lo suyo.
Quemaron solo las puntas de las chozas. Marcaron huellas hacia el sur. Dejaron rastros de pertenencias rotas. Era un teatro, pero un teatro con vidas en juego. Al amanecer del séptimo día, Dandridge y su convoy llegaron al asentamiento. ¿Vacío?, preguntó uno de sus hombres. Así parece, dijo Dandridge. Pero no huele a derrota, huele a trampa. Aún así, enviaron mensajes a Santa Fe. Asentamiento desocupado, objetivo cumplido. Esa noche, Isabel regresó al punto de reunión. Tassie ya estaba ahí, pero no había sonrisa. Faltan dos. ¿Quiénes? Un joven y su madre. No llegaron. Isabel sintió el corazón comprimirse. ¿Dónde están? Creo que se fueron por otro camino. O que los vieron. Y por primera vez en días, el miedo volvió a tener forma, porque si los habían visto, todo podía venirse abajo. Y si los seguían, Salem podía desaparecer para siempre. Entonces, Isabel tomó una decisión que ni siquiera Tassie entendía. Volvería sola a buscarlos. Aunque eso significara cruzarse cara a cara con el enemigo. Aunque eso le costara la vida, la noche era más fría de lo normal. No por el clima, sino por lo que Isabel cargaba en el pecho. Mientras Tassie dormía de pie, con la espalda contra el mezquite, ella ya había tomado su decisión. Le dejó una nota. Confía. Vuelvo con ellos, o no vuelvo. Se envolvió en su manta negra. Amarró un cuchillo pequeño al tobillo, no para pelear, sino para lo inevitable, y se lanzó al camino de regreso. Uno que ya conocía, pero que ahora sentía como si lo pisara por primera vez. No pasó mucho antes de encontrar la huella, una pisada más profunda, como de alguien que cargaba peso. Luego otras dos más desordenadas. Un pedazo de tela azul, un zarcillo, la mujer, su hijo. Van con prisa, pensó, pero también van con miedo. Avanzó por el cañón del este, donde las paredes de roca roja silenciaban hasta los pensamientos. Entonces, a lo lejos, escuchó voces. Se agachó. Se acercó despacio como la sombra de una sombra, y los vio. La mujer estaba de rodillas. El niño tenía las manos atadas. Frente a ellos, 3 soldados. Uniformes del territorio de Nuevo México, armados. Uno fumaba tranquilo. Otro escarbaba la tierra con la punta del rifle. Y el tercero, Dandridge. No había duda. Lo conocía por los informes, por los ojos fríos, por la manera en que escupía entre frases. «¿Así que ustedes se quedaron atrás?», decía con sorna. «Qué lástima. Podrían haberse ido con los demás». La mujer no respondía, solo sostenía al niño contra su cuerpo. «Pero bueno», continuó Dandridge, «ustedes nos servirán para algo más útil, un mensaje. Si Salem sigue existiendo, sabrán que no están a salvo». Isabel sintió que el corazón le crujía. Van a ejecutarlos. No podía esperar, no podía correr, no podía arriesgarlo todo, y sin embargo, lo hizo. Saltó desde la roca más alta, cayendo justo detrás del soldado más cercano. Con un movimiento rápido, le cortó el cuello. Antes de que los otros dos reaccionaran, lanzó un grito seco. ¡Corran! La madre se levantó de un salto, tomando al niño con una fuerza que solo da el pánico. Isabel rodó por la arena mientras los disparos comenzaban. Uno rozó su hombro, otro dio en una piedra explotando en astillas. Dandridge gritaba órdenes. ¡Viva! ¡La quiero viva! Pero ya era tarde. Isabel se lanzó por una pendiente y cayó entre ramas de mezquite espinoso. El dolor era real, pero más real era la imagen del niño corriendo libre. Eso la hizo levantarse. Corrieron juntos por 2 kilómetros, sin hablar, sin mirar atrás, solo el viento y la adrenalina. Al llegar al arroyo, Isabel ya sangraba. El hombro era una herida abierta. El niño lloraba en silencio. La madre apenas podía respirar, pero estaban vivos. Y eso, en ese mundo, ya era una victoria. Tardaron 3 horas en llegar al campamento escondido. Cuando Totachi los vio llegar, se quedó sin palabras. «¿Dónde está Tassie?»,
preguntó Isabel tambaleándose. Fue a buscarte. Pensó que habías caído en una emboscada. Se fue hace 2 horas. Isabel sintió que la tierra se le abría bajo los pies. No puede estar solo allá. No lo está. Llevó a 2 hombres. Pero si Dandridge está buscando... ¿Y él lo encuentra? Totachi no terminó la frase. No hacía falta. Isabel se limpió la sangre del rostro. No podemos dejar que se crucen en el camino. Necesitamos una distracción, algo que frene a Dandridge. ¿Una trampa? Number un mensaje, pero esta vez al revés. Horas después, Dandridge y sus hombres encontraron lo imposible. Una carreta, con el símbolo apache pintado con carbón, y dentro, una caja de madera, con un espejo, un cuchillo, y una frase escrita en sangre de cacto. ¿Ves tu reflejo? Ese es tu enemigo. Dandridge miró la caja con los ojos encendidos de rabia. «Están jugando con nosotros. ¿Qué hacemos?», preguntó uno de sus soldados. Dandridge apretó los dientes. «Ahora no nos detendremos. Vamos a encontrarlos. A todos. Aunque eso nos lleve al último rincón del desierto». Pero lo que Dandridge no sabía es que alguien más lo estaba siguiendo. Tassi, escondido entre los riscos, ya lo había visto. Y si todo salía bien, el final de esa cacería no sería como Dandridge imaginaba. Desde su escondite entre las rocas, Tassi observaba el avance de la patrulla. Sus dedos, cubiertos de polvo rojo, temblaban levemente por la fatiga y la furia contenida. Había visto la carreta, la caja, el mensaje. «Ves tu reflejo. Ese es tu enemigo». No era el estilo de Isabel dejar provocaciones así, a menos que no tuviera otra opción. Y eso le helaba la sangre. Porque si Isabel había estado lo suficientemente cerca como para dejar ese mensaje, entonces también había estado lo suficientemente cerca como para morir. Respiró hondo. Mantuvo la calma. El sol apenas comenzaba a subir. Tenía quizás media hora antes de que los soldados cruzaran el paso del halcón, un cuello de piedra que conectaba la quebrada con el valle oculto donde se refugiaban. Y si pasaban por ahí, Salem sería descubierto, y no habría cueva, ni sombra, ni truco que los salvara. Tassi bajó como un felino, deslizándose por los riscos. Sus hombres lo siguieron en silencio. Eran 3 contra 8, pero con el terreno de su lado. El plan era sencillo: hacerlos retroceder. El cómo era otra historia. A pocos metros del paso, mientras Dandridge se detenía a inspeccionar una huella, Tassi hizo una seña. Uno de los suyos encendió una cuerda embebida en brea y la lanzó hacia una pila de ramas secas. El fuego se alzó como una bestia despierta, bloqueando el camino. «¡Nos están rodeando!», gritó uno de los soldados. «¡Alto!», ordenó Dandridge, desenvainando su pistola. «Esto es un teatro, un juego más». Pero cuando cayó la primera piedra desde arriba, golpeando a un soldado en la cabeza, el teatro se volvió guerra. Tassi y los suyos no usaron balas. Usaron velocidad, trampas y el miedo. Derribaron ramas. Hicieron ruido desde varios ángulos. Lanzaron cuchillos que no mataban, pero herían. Y en pocos minutos, los soldados estaban confundidos, divididos, gritando órdenes contradictorias. Dandridge disparó al aire, luego hacia las sombras. Alcanzó a rozar a uno de los hombres de Tassi, que cayó con un gemido. Pero ya era tarde. La entrada al paso estaba cubierta de fuego y los riscos estaban llenos de enemigos invisibles. «¡Retirada!», ordenó. «Regresamos al cañón». La emboscada había funcionado, pero a un precio. Uno de los hombres de Tassi no se levantó. El otro sangraba por el costado. «¿Valió la pena?», preguntó con los dientes apretados. Tassi miró hacia la quebrada, hacia donde el humo aún dibujaba espirales en el cielo. «Sí», dijo, «porque aún no saben dónde estamos». Mientras tanto, en el campamento, Isabel luchaba por mantenerse en pie. Había perdido más sangre de la que pensaba. Totachi le preparaba una infusión de hojas curativas, pero el dolor no cedía. «Tienes fiebre», dijo él. «Tengo miedo»,
respondió ella sin máscaras. Él va a volver, lo sabes. Isabel lo sabía, pero necesitaba escucharlo, porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Dandridge, o el niño, o el filo del cuchillo que casi le abrió la garganta. El miedo no era nuevo. Lo que era nuevo era sentirse tan frágil frente a tantos que la veían como fuerte. Una mujer se acercó con agua, otra le llevó un trozo de pan seco. Un niño dejó una flor cerca de su lecho. Ella los miró a todos y supo que no estaba sola, que ya no lo estaría nunca más. Al caer la tarde, un silbido resonó entre los arbustos. 2 tonos, una pausa, 3 más. La señal. Totachi se puso de pie, alerta, y entonces lo vio. Tasi apareció entre los matorrales, cubierto de polvo, con el rostro endurecido, pero vivo. Isabel lloró en silencio al verlo. Ningún número de tristeza, sino de alivio, de victoria. Él se acercó y la abrazó con la fuerza de un hombre que casi lo pierde todo. ¿Estás loca?, susurró. Estabas tan cerca, pero volví, contestó ella. Y tú también. No hubo más palabras, no hacían falta. Esa noche, el campamento encendió fuego por primera vez en días. Un fuego discreto, bajo, cubierto por piedras, pero suficiente para calentar agua, pan y corazones. Isabel se puso de pie, temblorosa, con la ayuda de Tasi. «Tenemos que movernos», dijo, «no por miedo, sino por sabiduría. Esta tierra aún puede darnos más, pero no si nos quedamos quietos». Totachi asintió. Entonces mañana, partimos hacia el oeste, donde los manantiales, donde la tierra aún no ha sido marcada. La decisión estaba tomada. Pero antes de dormir, Isabel le preguntó a Tasi, mientras ambos compartían el último trozo de carne seca. ¿Crees que algún día podamos vivir sin escondernos? Él la miró, con la luna en los ojos. No lo sé, pero contigo lo intentaría 1000 veces. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió frío, pero justo cuando la esperanza parecía florecer. Un sonido quebró la noche, un disparo solitario, un grito lejano, y el nombre de Isabel, pronunciado por alguien que no debía estar allí. El disparo cortó la noche como un rayo. Fue uno solo, pero bastó. El eco se expandió por los riscos, y luego, silencio. No un silencio cualquiera, uno que huele a pólvora, que pesa como la piedra, que presagia algo que ya no puede deshacerse. Tasi se levantó de inmediato, con los sentidos en alerta. Isabel intentó hacer lo mismo, pero su cuerpo aún estaba débil. Totachi salió con 2 hombres hacia el borde del campamento, y entonces lo oyeron. Una voz, rasposa, en inglés. «Isabel». Ella se congeló. Esa voz no era un recuerdo, era real, y venía del este. «No puede ser», murmuró. «¿Quién es?», preguntó Tasi. «Es él. ¿Dandridge?». Ella asintió temblando. Totachi regresó corriendo, sudaba, jadeaba. «No está solo, lo vimos. Está herido, pero viene con un niño. Solo uno». El otro fue alcanzado. Isabel se llevó la mano a la boca. «¿No? No es posible. Yo los saqué, yo los salvé». Parece que los siguió. Uno de los 2 fue herido mientras cruzaban el río. El otro está en sus manos. Tasi sintió que algo se desgarraba por dentro. Pero no fue ira lo que lo invadió. Fue decisión. «Voy por él». «No puedes ir solo», dijo Isabel. «Y tú no puedes ir en tu estado», añadió Totachi. Pero Tasi ya había tomado su lanza, su cuchillo, su determinación. «No es solo por el niño, es por ti. Él viene por ti, Isabel. Esta vez no se irá hasta tenerte o morir». El camino al este estaba cubierto por la niebla de la madrugada. Tasi avanzó rápido, sin detenerse. Cada pisada era un rezo. Cada rama que crujía, un aviso. A lo lejos, vio la silueta. Dandridge estaba de pie, con el niño amarrado a una estaca improvisada. Tenía sangre en la pierna, un brazo vendado y una pistola apuntando al suelo. «¡Alto!», gritó Tasi. «¡Suéltalo!».
Dandridge se giró. Sonrió con esos dientes amarillos de chacal viejo. Mira quién viene. El salvaje. El que cree que puede tenerla. No tienes idea de quién soy. Oh, pero sí. Eres el que me quitó a mis hombres, el que la robó, el que la convirtió en otra más de sus tribus sucias. Tassi no respondió, solo avanzó, paso a paso. Un paso más y lo mato, bramó Dandridge apuntando al niño. ¿Y qué ganarías con eso? Dandridge dudó, y esa duda fue todo lo que Tassi necesitó. Corrió, rápido, como una flecha, lanzó el cuchillo, no para matar, para desarmar. La pistola voló de las manos del soldado justo cuando Tassi le cayó encima como un rayo. Rodaron por la tierra, golpes, sangre, polvo. Dandridge sacó un segundo cuchillo. Alcanzó a cortar el pecho de Tassi, pero no fue suficiente. Tassi lo redujo, lo inmovilizó y lo miró a los ojos. ¿Últimas palabras? Dandridge escupió sangre. Se lo advertí, esa mujer les traerá la ruina. Entonces prefiero la ruina con ella, que un mundo sin alma contigo. Y lo dejó ahí, atado, como un perro rabioso. De regreso en el campamento, el niño corrió hacia su madre. Isabel lo abrazó tan fuerte que le dolieron los huesos. Tassi cayó de rodillas, agotado, sangrando. Isabel se arrodilló junto a él. ¿Lo hiciste? Está vivo. Pero él también. ¿Y por qué? Porque la venganza no construye nada, pero el perdón, a veces, sí deja cimientos. Los ancianos se acercaron. Totachi habló. Es hora de movernos. No podemos seguir aquí. El sol vendrá, y con él, el ejército. ¿A dónde iremos?, preguntó uno. Tassi miró a Isabel. Ella se levantó. Miró a todos. Su voz era clara. Iremos hacia el sur. Cruzaremos el desierto. Allá, donde no hay mapas, donde nadie nos espera, haremos nuestro propio lugar. ¿Y si nos persiguen? Que lo hagan. No hay cadena más fuerte que la esperanza, y no hay tierra más fértil que la que se riega con coraje. Los demás asintieron. La caravana partió al amanecer. Isabel y Tassi marchaban al frente, no como fugitivos, no como rebeldes, sino como guías de una nueva tribu, una que no nacía por sangre, sino por decisión. Y cuando el viento sopló con fuerza desde el norte, Isabel volteó una última vez. ¿Te arrepientes de haber compartido aquella comida?, le preguntó a Tassi. Él sonrió, con la mirada fija en el horizonte. Nunca. Ese día no solo compartí mi comida, compartí mi destino. Y yo lo robé, bromeó ella. Number, tú te quedaste, y eso lo cambió todo.